Ya en los pasados capítulos hemos dejado claro que el temor es el freno natural que limita al ser humano en las diferentes áreas en que lo suele desarrollar. Es una de las emociones más perturbadoras que podemos llegar a sentir y aunque en ciertos casos puede tornarse en algo colateralmente beneficioso, en lo general, el temor en sí, ese que naturalmente desarrollamos, es pernicioso, opresivo y coercitivo. Recordemos que la primera sensación o emoción que sintió el ser humano fue luego de pecar contra Dios en el jardín del huerto, y esta fue el temor. Así que el temor está relacionado directamente con el pecado del ser humano. De un temor santo hacia Dios luego de pecar, el ser humano comenzó a experimentar un miedo que temía el juicio por su transgresión. Si buscamos un significado acabado sobre este término, nos encontraremos con el siguiente. El temor es miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. También se puede traducir a una sospecha de que algo no anda bien o puede conducir a algo peligroso o no beneficioso. Para ti que no has visto esta serie, te invito a ver los pasados capítulos que ya están disponibles en este canal para que tengas un concepto más acabado sobre este tema, y de paso te invito a que nos apoyes suscribiéndote al canal, dando un like si te gusta, compartiendo nuestros videos en tus redes sociales y que nos dejes tu comentario. Ya habiendo hablado y profundizado sobre el temor humano, sus fobias, sus temores en los pasados capítulos, hicimos una introducción al temor de Dios y cómo la mayoría solo percibe y concibe el temor de Dios generalmente como ira y castigo, como un miedo espantoso que teme el juicio. De ahí que muchos, ante la manifestación de un elemento natural que produce destrucción, calamidad y muertes, por defecto tienden a invocar el nombre de Dios aunque anteriormente se hayan declarado ateos, pidiendo su ayuda e intervención misericordiosa, y aunque hacemos bien en sentir esta clase de pavor ante la persona y manifestación divina de su poder, este nos puede servir como un excelente medio para llevarnos a experimentar una clase de temor que muchos desconocen. Es por eso que vamos a retomar la pregunta que quedó pendiente del pasado capítulo, la cual es la siguiente. ¿Cuál es el temor de Dios que no teme el juicio y que libera y fortalece para enfrentar y superar los demás temores destructivos que nos persiguen y aquejan en esta existencia? Existe una clase de temor que todo aquel que dice creer que existe Dios debe procurar sentir y practicar, porque este sería la evidencia de que realmente lo que dice con su boca es lo que cree y practica en su corazón. ¿Y cuál es ese temor de Dios? Pues no es más que una convicción que se desprende del conocimiento de Dios, que se obtiene al tener una relación personal con Él, basado en el compañerismo íntimo, que se desarrolla al andar en obediencia a su palabra y que nos lleva a vivir una vida con una actitud reverente y respetuosa hacia su persona. Este temor nace en el corazón de una criatura que reconoce la gloria de su Creador, lo excelso de su poder y grandeza, así como de contemplar y experimentar en un diario caminar con Él sus tantos atributos, los cuales son partes exclusivas de su ser. En el Salmo 119:9 nos dice que el temor de Dios es limpio. Este es un temor santo, sin prejuicios. Este temor, aunque no coincide con el irrespeto, es un temor que confía y cree, y conduce al que lo experimenta a acercarse confiadamente a Dios, descansar en aquel que le ama, que le suple y protege. Yo te pregunto, ¿llevas una vida temerosa, no de Dios, sino de tus propias fobias? Busca vivir con tu confianza puesta en Él y en el temor limpio de Dios que te liberta y te fortalece. Nos encontramos también en el libro de Proverbios 1:7 que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Dios es la fuente de todo el buen saber y la ciencia, la base de todo el conocimiento de cómo se formó y funciona el universo. Y el que adquiere de esa sabiduría caminará por este mundo con toda la verdad que lo capacita para vivir correctamente delante de Dios y de los hombres. Lo contrario a eso es lo que dice Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y sigue afirmando que por eso es que la persona que adopta este tipo de filosofía en su vida participa de una u otra forma en la corrupción moral y ética, en lo blasfemo y en otras clases de diversas iniquidades.
Pero preguntémonos, ¿de dónde nace la necedad de la humanidad? Bueno, como dice el apóstol Pablo, nace de que el ser humano, queriendo hacerse sabio, sin tomar en cuenta a Dios, negando su existencia, obviando todas las formas en que Dios se ha manifestado en su creación, pues decide hacerse sabio en su propia opinión. Hay algo que cada persona tiene que tener claro. No podemos seguir pretendiendo que no sabemos nada, que no vemos cómo los días son cada vez peores, que la humanidad va sin timón, sin rumbo, ya que tarde o temprano podríamos ser víctima directa de una de las formas de maldad que nos rodea. ¿Y sabes cuál es la causa principal? Que esta humanidad vive sin temor a Dios. ¿Y qué implica eso? Pues implica que al ser el temor de Dios el principio de la sabiduría, y esta humanidad cada día más demostrando que no toma en cuenta a Dios ni tiene temor de Él, pues sigue andando extraviada y torpemente hacia su propia destrucción. Es por eso que podemos ver que por más cumbres internacionales que se hagan, por más resoluciones que haga la ONU y las demás organizaciones globales, todo seguirá de mal en peor, porque no cuentan con la sabiduría de Dios para dar con el remedio a tantos males y su planificación y aplicación correcta. Es por eso que no vemos soluciones definitivas a tantos males que por décadas y cientos de años han plagado la sociedad. Y parece irónico, pero muchas veces esos que usted ve que procuran el bien son los mismos que detrás de cortinas producen el caos y el mal que luego hipócritamente dicen querer combatir. Vamos a cerrar esta serie sobre el temor recordando que el temor de Dios es limpio y convierte al alma. Le da libertad para una vida nueva y fortalece para enfrentar y superar nuestras propias fobias. A libertad Dios nos llama. Y Jesús dijo, no teman, confíen en Dios y en mí, porque al que yo libertare será verdaderamente libre.